Ministerio Centro de Alcance Mundial presenta al pastor John Didier Ospina, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara de llevar el evangelio a todas partes del mundo. Quieren escuchar la voz de Dios en esta noche. A veces la voz de Dios se puede confundir fácilmente con tu propia voz de tu alma. Yo siempre he dicho que hay tres tipos de voces dentro de ti que se escuchan de la misma manera. Tienen el mismo tono de voz y por eso es tan difícil entender cuál es la voz de Dios. Pero en esta noche tú vas a escuchar la voz de Dios, vas a acudir a su voz y vas a aprender a saber, a distinguir cuál es la voz de Dios. Amén. ¿Y cuáles son las tres voces que escuchamos a veces, que son la misma tono de voz? Escúchame, la voz de Satanás. La voz tuya. ¿Cuál voz? Y conmigo la mía. La voz de Dios. Hombres habían escuchado la voz de Dios: Abraham, Moisés, Elías. Pero es que hay uno, hermano, es que hay uno en la Biblia, para mí es el hombre más especial de todos y es el más loco de todos. Y yo creo que yo me identifico con este, y es David. Encontré un momento en la vida de David, un momento donde realmente encuentro que David la pasó mal, un momento donde David lo veo totalmente confundido, totalmente en peligro en su espíritu, donde él se siente mal, re mal. ¿Y cuál es ese momento? Le voy a decir cuál es ese momento. Es justamente cuando David ha pecado y siente que Dios cayó. ¿Que siente que Dios qué? Cayó. Que Dios le dejó de hablar. Él podía tener el problema más grande del mundo, pero siempre que hablaba con Dios, Dios le respondía. Pero cuando él cae en pecado y por un lapso de tiempo él no consulta a Jehová, sino que luego habla con Dios, intenta comunicarse con el cielo está de bronce y toca el timbre y nadie responde. Toca la puerta y nadie abre la puerta. Sintió por un momento la vulnerabilidad de encontrarse sin dirección ni respuesta. Y está escrito en el Salmo 32, verso 3, donde David expresa lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué está hablando David aquí en el Salmo 32? Que él entró en una etapa de su vida donde, como no hablaba con Dios, no escuchaba a Dios, entró en una etapa donde se sentía seco, donde sus huesos ya no reverdecían, sino que estaban envejeciendo, donde sentía que su verdor perdió su valor y ahora está como árido y seco, donde antes había vitalidad, ahora se siente viejo, y donde ya no hay sino gemir todo el día, un lamento interno, una lágrima que cae, un corazón que no puede hablar con Dios porque Dios no responde. ¿Cuántos de nosotros dejamos de hablar con Dios? Dejamos de buscarle. Y es la mejor etapa de tu vida, te lo puedo asegurar, es la peor etapa de tu vida, porque sientes un silencio atroz, pero no fue el silencio de Dios, fue tu silencio. Fue tú que dejaste de escucharlo a Él. Fuiste tú que descuidaste la vida íntima, o descuidaste el servicio, descuidaste lo que esta palabra te da a través de un mensaje, un jueves o un domingo en este lugar, y dejaste de escuchar la voz de Dios. Y cuando dejas de escuchar la voz de Dios, entras en una etapa de adormecimiento, pero más que adormecimiento, de un agravio en lo más profundo de tu ser. Es el peor momento, no lo anterior, no lo que te expresé. El Salmo 83, verso 1, David habla también de lo que está sucediendo en su propia vida y dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. No guardes silencio, es un clamor, está con mayúscula cuando dice: oh Dios, oh Dios, no te quedes quieto, no guardes silencio. ¿Qué
pasa que no hablas? ¿Qué pasa que no me orientas? ¿Qué pasa que no me guías? ¿Qué pasa que no me estás direccionando? ¿Qué pasa que no me pones freno? ¿Qué pasa que no me exhortas? ¿Qué pasa, Dios? Hay un momento donde Dios calla. Hay un momento donde Dios calla. Y el peor momento de un cristiano es ese. No es cuando tienes problemas. Yo he tenido problemas, pero en medio de mis problemas me ha hablado Dios. Cuando he tenido situaciones financieras complicadas, ahí me ha hablado Dios. Cuando he tenido momentos de crisis en mi propia existencia, ahí me ha hablado Dios. Pero cuando he dejado de una comunicación íntima con Él y siento el silencio de Dios, es el peor momento que yo como pastor he vivido. Silencio. Hay un silencio. Hay un silencio. Yo quiero hablarle a aquellos que dicen: no oigo su voz. Quiero que seas honesto en esta noche. Si tal vez te está pasando a ti, creo que este mensaje es para ti. Si tal vez has escuchado por mucho la voz de Satanás y la has seguido la voz de tu propia alma, porque hay gente que ora con su alma, no con Dios, con tu alma. Oras con tu emoción. Oraste con Dios, porque Dios tiene algo llamado transformación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Transformación. Primera de Samuel 3 dice, verso 1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Pero ¿qué dice la parte B? El punto y coma, ¿qué dice? Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Escaseaba en aquellos días. ¿Cómo está la palabra en tu corazón? Tú puedes escuchar predicadores todo el día, y eso no es garantía de que la palabra de Dios te haya tocado el corazón. No es garantía. Tú puedes escuchar mensajes, canciones, todo el tiempo. Elí ministraba. Elí predicaba. Elí tenía una iglesia. Elí estaba ahí frente a un pueblo todo el tiempo. Pero puedes predicar todo el tiempo con la palabra escasa. Porque dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Puedes estar cada domingo, cada jueves, escuchando, recibiendo culto y no tener palabra en tu vida. Porque es que no se trata, escúchame, de escuchar a un predicador, no se trata de escuchar una canción, se trata de afinar tu espíritu para que escuches la voz de Dios que trae transformación y cambio a la vida de cualquiera que realmente lo quiera escuchar. De eso se trata todo. Entonces, cuando yo veo esta escritura, estamos hablando de que en esa época no había palabra. No tener la voz de Dios es no saber qué hacer. No tener la voz de Dios. Ellos no sabían si salían o no a la batalla. Ellos no sabían. ¿Por qué no sabían? Porque no escuchaban a Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando no está la voz de Dios, tú no sabes si a tomar una decisión o esta otra decisión. No tengo idea. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me meto o no me meto? ¿Qué hacemos? Eso pasa cuando no escuchas la voz de Dios. Es ver el futuro de una forma incierta. ¿Cómo te ves mañana? ¿Cómo te ves? Yo constantemente, estos últimos días le he dicho mucho, quiero que me hables. Porque mi futuro lo veo incierto. Muy incierto. Yo no quiero mover un dedo. Solamente quiero escucharte, quiero saber. Porque hay muchas cosas inciertas y eso pasa cuando la palabra de Jehová escasea y no hay visión con frecuencia. ¿Alguien está aquí conmigo? En esos días Israel fue derrotado. No había visión, no había palabra. Recuerden, murieron 4,000 en una batalla. Sacaron el arca del pacto a la batalla. Les robaron hasta el arca. Mueren 30,000 en la segunda batalla, 34,000 en menos de 2 días. No había palabra, no había, todo lo hicieron por iniciativa, por consejo de hombres y fueron derrotados. ¿Cuál es tu iniciativa? ¿Qué estás haciendo? Maromas en tu trabajo, maromas con tu familia. ¿Qué estás haciendo? Estás inventando, creyendo que te van a salir las cosas. Cuando Dios lo único que te está pidiendo en esta temporada es: quédate quieto y conoce que yo soy Jehová. Búscame y me hallarás. Búscame. Pero estás haciendo de todo menos buscarlo a Él.
Creo que hay que hacer un stop, un alto en tu camino para poder hacer esto. En el tiempo de Saúl, Saúl dejó de escuchar la voz de Dios. Me voy al capítulo 28 de 1 de Samuel. Y mire lo que me dice ahí en el verso 5. Mire, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? Miedo, una sensación humana. ¿Cuánto nos da miedo? ¿Cuánto nos da miedo no tener plata para la renta? ¿Cuánto nos da miedo no tener lo que se necesita para hacer las cosas? ¿Cuánto nos da miedo el futuro? Es humano. Ok, Saúl tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Eso nos pasa a todos. Verso 6, ahí está el error. ¿Qué hizo Saúl? Escuchen lo que pasó acá. Y consultó Saúl a Jehová. Fue a la iglesia un jueves de milagros, un domingo, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Yo quería que el pastor me hablara, no te hablé. Quería que orara por mí, no te oré. Trajimos un invitado y quería una palabra profética y no te la dieron. Ah, muy bien. Entonces Saúl, ahí está el error grave, verso 7, dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: y aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y lo demás es historia. Cuando no escuches la voz de Dios, no inventes, no te pongas a hacer cosas incorrectas. Porque cuando Dios no te habla, te está diciendo entre líneas: quédate quieto, quédate quieta. Pero esas ganas de buscar respuestas, esas ganas de saber todo, de saber qué va a pasar, cómo va a pasar, de qué manera, es la que nos lleva a cometer los peores errores de nuestras vidas. Quédate quieto, quédate quieto y no hagas nada. No le valió el disfraz que se puso Saúl. Ya sabía que era un rey que estaba huyendo, y eso fue lo peor que pudo hacer. ¿Cómo termina Saúl? Pues muere él, muere su hijo, y miles de Israel mueren. Cuando Dios calla, lo que viene es muerte, ruina y destrucción. Cuando Dios calla, ay, Padre, no es bueno lo que viene. Por eso dice: búscalo mientras pueda ser hallado. Búscalo mientras que pueda hallarse. Búscalo, no escuches la voz de Dios. Búscalo. Estás como un juego de escondidas, donde él se esconde pero deja su piecito a un lado. Es como cuando el papá juega a escondidas con el hijo. Se esconde pero deja un piecito como para que el hijo lo encuentre. Alguien está aquí conmigo. Así yo veo a Dios a veces, que yo lo busco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no te veo y yo no me desanimo. Lo que hago es buscarlo más intensamente, y cuando le veo el piecito, entiendo que lo que él quería era que lo buscara más, que me metiera más con él, que aprendiera más a escuchar su voz. Y es eso exactamente lo que él quiere hacer con esta iglesia esta noche. La pregunta es: ¿qué hacer cuando Dios calla? Búscalo ahí. Está en el Salmo 32, verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Escuche esto. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo primero que hizo David? Verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser. Wow. Se conectó con Jeremías, con Isaías, perdón. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. Tú eres. Levanta tus manos y díselo a él: tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. ¿Qué dice? Selah. Eso es el silencio. ¿Por qué el Selah está ahí? ¿Sabes por qué está? Porque el Selah era la forma por la que todo lector de los salmos parara y meditara en lo que acaba de leer. Pare, deténgase,
Piense, cuando no estás escuchando la voz de Dios, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacerte un examen interno. No puedes ocultarle a Dios las transgresiones, aquel que todo lo conoce, que todo lo sabe. Es mejor que lo declares y lo confieses. Es mejor que vengas a Él y le digas a cara descubierta cuáles han sido tus fallas, tus pecados, tus errores. ¿En qué has fallado? ¿Cómo han sido las cosas? Y dijo, no, le voy a declarar mi pecado, no le voy a encubrir nada. Lo que hizo David fue confesar su pecado. Jonás, en medio de la prueba, gimió y elevó un gemir de oración. Vaya conmigo al libro de Jonás. Búscamelo en pantalla, por favor. Jonás capítulo 2. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía. ¿Cuándo? Repítelo conmigo. Cuando mi alma desfallecía. Mira el momento cuando él habla con Dios. Justo cuando su alma desfallece. Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántos quieren que esta oración toque su santo templo? Y mire lo que dice el verso 9. Mas yo, con voz de alabanza, que dice, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Quien me va a salvar no es el banco, quien me va a salvar no es mi esposo, quien me va a salvar de esta depresión no es los amigos, quien me va a salvar de esto tiene nombre, es Jehová de los ejércitos. Pero yo por mi parte tengo que hacer algo. Vamos, dale ese aplauso al Rey. ¿Y qué tienes que hacer? Con voz de alabanza. ¿Qué vienes a hacer acá? ¿Por qué cantamos? Porque así es. No, porque es un sacrificio. Es la forma de hecho de decirle a Dios que se manifieste su voz, que su voz se manifieste, que su voz se exprese, que su voz se suelte sobre nuestras vidas. Yo quiero escuchar la voz de Dios esta noche. Capítulo 3, ahí de Jonás. ¿Y sabe cómo se manifiesta? Cántale, adórale, búscale con voz de alabanza. Tú le prometiste que Él sería tu Señor. Obedécele. Tú le prometiste que todo lo tuyo era de Él. Dáselo. Aló. Tu tiempo, tu vida, tus bienes, tu familia, todo. Entonces, voy a pagar lo que le prometí en un altar. Capítulo 3, verso 1. ¿Qué pasó cuando Él hizo todo esto? Funciona. Pégale un codazo al que está a su lado y dile, funciona. 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 Funciona que cuando confieso, funciona que cuando le hablo, funciona que cuando empiezo a cantarle, empieza algo a fluir desde su trono. Cuando tú entras a tu cuarto de oración y no sabes ni qué decir, no hay conexión con Él, no hay voz de Dios, empieza a cantarle. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo en silencio en mi ser. Cántale, cántale, cántale. Y algo tiene que pasar. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Yo no sé usted, pero yo quiero escuchar la voz de Dios otra vez esta noche. Yo quiero escuchar la voz de Dios en mi vida. Yo quiero escuchar la voz de Él guiándome. Yo quiero escuchar la voz de Él. ¿Alguien lo quiere escuchar aquí? ¿Alguien quiere escuchar otra vez la voz de Dios? Póngame por favor Deuteronomio 31. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Y cuáles? Y todas estas cosas. Capítulo 28, las bendiciones. Capítulo 29, las maldiciones. Capítulo 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti, cuando se te lleguen sobre tu vida las bendiciones y la maldición, porque todas llegan. Pero escúcheme, cuando llegan, la bendición cuando escucho, la maldición cuando no escucho. Dice que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Sigue por favor. Vamos de esta al 9. Y te convirtieres
a Jehová tu Dios y obedeces a su voz conforme a lo que yo te mando hoy. Tú, esto te alcanza no solo para ti, alcanza a tus hijos y los hijos de tus hijos. Dice tú, tus hijos, léalo fuerte. Es que así se escucha a Dios. A Dios se escucha con todo el corazón y con toda el alma. ¿Sabe qué significa el alma? Intelecto, voluntad y emociones. Intelecto, voluntad y emociones. Yo a Dios lo tengo que escuchar con todo mi entendimiento. Por eso la Biblia dice que cantemos con el entendimiento, oremos con el entendimiento, busquemos a Dios con el entendimiento, no creyendo que mañana hay que pagar la factura o que hay que hacer otras cosas y voltear con la mente divagando. No, con el entendimiento, con toda mi corazón, intelecto, con toda mi alma, mis emociones, mi voluntad. Tienes que ser autodeterminado, tienes que ser disciplinado cuando lo busques. Aló, ¿estás aquí conmigo? Entonces, esto me gusta, entonces es un conector. Si lo primero, entonces lo segundo. ¿Lo estás entendiendo? Si hago lo primero, entonces vendrá lo siguiente. Y es un conector que dice: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre de todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Verso 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Aleluya. Verso 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Cuánto lo creen? Verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Esto me encanta. No habla del prepucio, ya del miembro varonil. Habla del corazón, de ese deseo incontenible de hacer lo malo. Dios me va a cortar ese deseo y me lo va a quitar de encima. Me va a circuncidar el corazón de los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Para que amemos a Jehová nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, a fin de que vivas. Wow. Verso 7. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Verso 8. Y tú volverás y oirás. Yo no sé si usted lo está entendiendo en su espíritu, pero vamos a volver a oír la voz de Jehová. Vamos a escuchar a Dios de nuevo aquí. Pero si lo vamos a escuchar es porque vamos a poner por obra todos sus mandamientos que Él nos ordena hoy. Verso 9. Y te hará Jehová tu Dios. ¿Qué? Levante sus manos. Si usted no lo cree, yo no sé, pero a mí Dios me está hablando esta noche. Me está diciendo que lo que yo toque va a ser bendecido. Que lo que yo haga con esto que Él me dio, algo poderoso y sobrenatural va a ocurrir. Cuando yo ponga mi mano en algo, ahí dice la palabra que Él me va a hacer abundar en toda obra de manos. Alguien tiene que recibir esto. Esto Dios está hablando a ti. Si tú lo escuchas, este será el mejor año de tu vida. 2024 viene cargado de bendiciones, cargado de cosas buenas. Si tú no lo escuchaste en 2023, si hiciste caso omiso, si el cielo se hizo de bronce, levanta tu mano y dilo: Señor, yo creo lo que va a pasar de aquí en adelante. Y no voy a empezar el 2024, desde ya, antes de terminar el año, va a empezar a bendecir y a soltarse esta palabra. Vas a hacerme abundar en toda obra de mis manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Aleluya. Para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Aleluya. De la manera que se gozó sobre tus padres. A Dios le encantaba bendecir a Abraham. A Él le encantaba bendecir a Isaac. Le gustaba traerle prosperidad a José, de acabar con los enemigos de David. Él se gozaba sobre nuestros padres. ¿Sabe por qué se gozaba con ellos? Y los bendecía porque ellos lo escuchaban.
Si el centro de alcance mundial decidimos en esta noche escuchar la voz de Dios, algo puede suceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algo puede suceder. Algo puede pasar. Ponte sobre tus pies. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén a eso? Verso 6 para que mire, he aquí que yo les traeré. Yo no sé si usted lo puede entender, pero si hay alguna enfermedad en este lugar, su voz trae sanidad y medicina. Los curaré, les revelaré abundancia de paz y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Y ¿sabe qué significa restablecimiento? Volver al lugar de donde nunca debiste salir. Volver al sitio donde Dios quiere que estés. Te perdiste por alguna temporada. Te fuiste muy lejos de su voluntad y de su presencia. Pero ahora Dios te quiere restablecer como al principio. Verso 8. Y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y verso 9. Y me será a mí, léalo conmigo, por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero el mundo será testigo. El mundo será testigo de lo que Dios va a hacer con nosotros. El mundo será testigo de todo el bien que Dios tiene preparado para ti y tiene preparado para mí. Dios no tiene pensamientos de mal, pensamientos de bien tiene. Todas las naciones de la tierra sabrán que habrán oído del todo el bien que yo les traigo. Oye, estaría parado al techo diciéndole: Señor, yo lo creo, pero hay que hacer algo esta noche. Hay que hacer algo esta noche que está impidiendo que Dios hable, que no le escuches como antes. ¿Qué está pasando contigo? ¿En qué te has distraído? ¿En dónde están tus pensamientos? ¿En dónde está tu corazón? Si te fuiste muy lejos de su presencia, es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a Él. Es tiempo de volver a su presencia y decirle: Señor, te necesito escuchar. No quiero tomar decisiones que no vengan de ti. Tengo impulsos, tengo peso sobre mis hombros. Tengo argumentos. Tengo presión externa. Tengo una presión interna también. Pero no quiero tomar decisiones que no vengan de ti. Háblame. Háblame. Háblame porque confundido estoy. Háblame porque necesito oírte. ¿Qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Qué quieres para mi humanidad? ¿Qué quieres? Tal vez las decisiones que has tomado, que yo he tomado, no han sido las correctas. Me pudo más el deseo, me pudo más mis buenos sentimientos, pero no tu voluntad.
Tal vez tomaste decisiones inspirado por los buenos y nobles sentimientos, pero eso no significa que hayan sido la voluntad de Dios. Y hoy derramas lágrimas de amargura por esas decisiones que tomaste, por esas posiciones que tomaste en tu vida, que hoy el Señor te está diciendo: búscame mientras que yo pueda ser hallado, porque te voy a responder. Pero te estoy advirtiendo, hay un tiempo que no me vas a encontrar. Hoy es el día. Hoy es el día para que hables con Él. Hoy es el día para que le abres su corazón y le digas: Señor, ya no quiero hacer mi voz, mi voluntad, quiero seguir tu voz y tu voluntad. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Más que a mi vida, más que lo que deseo, más que lo que tengo. Déjame volver a ti, déjame encontrar la voz específica. Déjame identificar cuál es mi voz, inspirada por mi concupiscencia, y aléjala de mí. Acalla mi voz. Acalla la voz de Satanás y sus demonios. Acalla la voz de aquellos que gritan a mi oído y me desvían de mi camino. Acalla la voz de lo que quiere hablarme. Yo necesito escuchar la tuya. Yo necesito escuchar la tuya. Yo necesito escuchar la tuya. No quiero moverme ni a la izquierda ni a la derecha si tú no me mueves, si tú no me hablas. Déjame ser como lo que dice tu palabra, que yo sea una oveja que escucha tu voz y te sigue. Oh, pastor de pastores, habla, que yo te sigo. Habla. Tú, cuando dijiste: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo quiero ser llamado tu oveja. Déjame seguirte. Hazme escuchar tu voz. Hazme escuchar tu voz. Hazme escuchar tu voz, Señor.